Pablo Emilio Escobar, uno de los narcotraficantes más exitosos, despiadados y eficientes que jamás haya pisado esta tierra, nacido en 1949 en la ciudad de Río Negro, Colombia, pasó de una vida de clase media a convertirse en un hombre lo suficientemente rico como para ser clasificado como el séptimo hombre más rico del mundo, en 1989. En su apogeo, Escobar movía toneladas de drogas ilegales por todo el mundo, ordenaba asesinatos políticos, homicidios y tenía conexiones con el gobierno colombiano. Digamos que el señor Escobar era muy bueno en su trabajo. Pero no estamos aquí para hablar de cómo acumuló su estimada riqueza ilícita de 30.000 millones de dólares. En su lugar, exploraremos las mansiones increíbles en las que gastó su dinero ensangrentado, porque si hay algo en lo que Escobar era experto, era en gastar. Una de estas mansiones fue la asombrosa finca conocida como La Manuela. Se estimó que Pablo Escobar transportaba 15 toneladas de cocaína a los Estados Unidos todos los días y ganaba alrededor de $810 por segundo. Como es de esperar, tenía mucho dinero a mano y no pensaba en depositarlo en un banco. Escobar solía esconder su dinero en todo tipo de lugares, incluyendo almacenes, campos y algunas de las enormes propiedades que poseía. Uno de estos hogares era la lujosa finca conocida como La Manuela, que si le preguntabas a él, diría que fue adquirida de manera completamente legítima. ¿Qué tipo de hogar era La Manuela? Era el propio refugio de Escobar cuando quería un lugar sereno, cerca del agua para descansar y recuperarse de la rutina diaria de dirigir un imperio de drogas. Pero, a diferencia de cualquier otra persona que simplemente toma unas vacaciones, Escobar decidió ser dueño de su lugar de vacaciones. Así que esta finca lujosa de 20 acres en la ciudad turística de Guatapé era suya. Estaba justo en las orillas del embalse de Peñón, y le puso el nombre de su hija, Manuela Escobar. Pablo Escobar invirtió mucho dinero en este lugar, no iba a ponerle un nombre a cualquier lugar corriente después de su joya apreciada. Este lugar estaba equipado con una inmensa piscina, canchas de tenis y establos para caballos. A Escobar le encantaba comprar todo tipo de vehículos, en tierra, mar y aire. Se notó que compró 15 jets privados y 6 helicópteros, así que, por supuesto, La Manuela tendría una plataforma de aterrizaje de helicópteros lo suficientemente grande como para jugar al fútbol y un muelle para hidroaviones. Cuando eres un narcotraficante tan poderoso como lo era Escobar, prácticamente ningún lugar es seguro. Incluso La Manuela no era exactamente un refugio. Construyó torres de vigilancia en la propiedad para asegurarse de que nadie ingresara sin su permiso. Sin embargo, apenas 8 meses antes de su muerte, cayó víctima de un ataque enemigo. Se colocaron 200 kilogramos de TNT en uno de los baños y se detonaron, destruyendo una parte considerable del edificio. Después de eso, La Manuela fue abandonada y lentamente reclamada por la naturaleza. Actualmente está en estado de deterioro y cubierta de vegetación. Por otro lado, las personas a menudo juegan al paintball en sus ruinas, por lo que no es una pérdida total, donde Escobar ocultaba parte de su inmensa riqueza. Después de su muerte, las personas visitarían la finca y la desmantelarían en busca de botín abandonado. Según el hermano de Escobar, alrededor del 10% o 2.1 mil billones de dólares se perdía anualmente debido a los lugares extraños donde ocultaban su dinero. Simplemente asumieron que había sido devorado por las ratas o destruido por los elementos. En algunos casos, simplemente se perdía. La extravagante vida de Pablo Escobar y sus propiedades impresionantes son un reflejo de su poder y riqueza desmedidos. Pero no se detienen ahí, ya que hay más mansiones y propiedades que explorar en esta fascinante historia. Mantente al tanto para descubrir más sobre el legado del infame narcotraficante. Pablo Escobar, el poderoso narcotraficante colombiano, no se detuvo en una sola mansión. Después de explorar La Manuela, es hora de adentrarnos en otro de los impresionantes hogares que formaban parte de su vasto imperio de riqueza ilícita. Bienvenidos a Hacienda Nápoles, una propiedad que expresaba el lado más juguetón y alegre de Pablo Escobar, como lo recuerda su esposa. Esta mansión se construyó en Puerto Triunfo, Colombia, y ocupaba una asombrosa extensión de 7.7 millas cuadradas de terreno. Eso es aún más grande que Disneyland París. Y todo eso solo para que él y su familia vivieran. Pero eso no fue todo. Hacienda Nápoles estaba repleta de atracciones para darle un ambiente de parque temático. La propiedad incluía una casa de estilo colonial español, un parque de esculturas y un zoológico con una gran variedad de animales exóticos. También había una plaza de toros y una pista de carreras de karts, lo que aseguraba que su familia estuviera segura y entretenida dentro de esta finca fuertemente custodiada. Recuerda que mencioné el amor de Escobar por los vehículos. Hacienda Nápoles era lo suficientemente grande como para tener un aeropuerto privado. Después de todo, necesitaba un lugar para guardar sus jets privados y su masiva colección de autos de lujo y vintage. Después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, muchas de las construcciones originales en la propiedad fueron demolidas o reacondicionadas para otros propósitos. Actualmente se ha convertido en un parque temático, apto para toda la familia,
construido sobre el legado de un hombre no precisamente amigable con la familia. La historia de Hacienda Nápoles es un testimonio de la asombrosa riqueza de Escobar, y cómo, a pesar de sus mejores esfuerzos por gastarla toda, nunca pudo agotarla por completo. Era un lugar donde la diversión y el lujo se encontraban. Pero no todas las propiedades de Escobar estaban en Colombia, y por buenas razones. No todos en Colombia eran exactamente fanáticos. Una de estas casas, lejos de casa, era la Casa Grande, que construyó en la diminuta isla caribeña de la Isla Grande. En una isla con una población de poco más de 1000 habitantes se encuentra una de las propiedades más grandes de Pablo Escobar, y solo era accesible en un barco especial desde Cartagena. Este no era un hogar para los ojos curiosos del público. En su apogeo de esplendor, la Casa Grande era tan grande que tenía más de 300 habitaciones exquisitamente amuebladas, con cabezas de ducha de oro macizo en cada baño. Este hogar es un testimonio de cuánto dinero realmente tenía Escobar y cómo, a pesar de sus mejores esfuerzos por gastarlo, nunca pudo agotarlo por completo. Cuando construyó esta casa de fiesta secreta, Escobar encargó un complejo gigantesco que contaba con una mansión con paredes blancas resplandecientes, una piscina enorme, una plataforma de aterrizaje de helicópteros y un muelle. Llegar a esta mansión requería horas de caminata a través del bosque caribeño, solo para vislumbrar la Casa Grande, antes de ser expulsado por un guardia armado. Después de la muerte de Escobar, la mansión en Isla Grande pasó a ser propiedad del gobierno, y gradualmente cayó en ruina. El complejo extenso que una vez albergó reuniones elaboradas entre algunos de los hombres más poderosos del mundo de Lampa, fue reclamado por la naturaleza. La Casa Grande no recibió el tratamiento que algunas de las otras propiedades de Escobar obtuvieron. Permaneció abandonada y olvidada. Una cáscara deteriorada de lo que una vez fue. Ni siquiera puedes encontrarla en Google Maps. La isla que una vez albergó al narcotraficante más poderoso y peligroso del mundo es ahora un lugar para peregrinaciones religiosas. Es un lugar mucho más edificante que en los días de Escobar, e incluso cuenta con un memorial para las víctimas del cartel de Pablo Escobar. Pablo Escobar poseía muchas propiedades en su vida. Algunas han sido abandonadas, otras reclamadas por la naturaleza, y otras han sido transformadas en algo positivo, utilizado para recordar a las víctimas del reinado cruel de Escobar en Colombia. ¿Qué opinas de las numerosas mansiones de Escobar? ¿Fueron un poco excesivas incluso para un narcotraficante? Mantente atento para descubrir más sobre las propiedades de Escobar y su impacto en la historia de Colombia. Pablo Escobar, el infame narcotraficante, llevó su opulencia y extravagancia a lugares que desafiaban la imaginación. Después de explorar Hacienda Nápoles y la Casa Grande, nos adentraremos en otro de sus asombrosos tesoros. Bienvenidos al Monaco Building. Aunque era menos llamativo que algunas de sus otras propiedades, esta mansión en Medellín, Colombia, ocupó un lugar especial en la vida de Escobar durante varios años. El Monaco Building era un edificio de 6 pisos de color gris con una decoración hermosa, y en su cima se encontraba el lugar especial de Escobar, un lujoso ático. Escobar ocupó el Monaco Building durante varios años, hasta 1988, cuando fue bombardeado por un cartel rival, forzando al capo a abandonarlo. Y así permaneció abandonado durante décadas, incluso después de la muerte de Escobar. Después de la muerte de Escobar, se convirtió en un lugar turístico, donde la gente venía a ver dónde vivía el famoso narcotraficante. En 2018 fue demolido por funcionarios de la ciudad, en un intento de dejar atrás la historia dolorosa que el edificio representaba. Y desde entonces se ha convertido en un memorial para las víctimas de Pablo Escobar. El Monaco Building es un ejemplo de cómo la historia de Pablo Escobar sigue viva en Colombia y cómo su legado continúa evolucionando. Pero la historia de las propiedades de Escobar no estaría completa sin mencionar el Hotel Escobar. Siendo el narcotraficante más poderoso de Colombia, Escobar vivía una vida que lo hacía evitar a los carteles rivales y a la policía al mismo tiempo. Por la trayectoria que estaba tomando su vida, se encontraba en una encrucijada: o moriría a manos de un cartel rival o terminaría en prisión el resto de sus días. Pero siendo el hombre poderoso que era, de alguna manera encontró la manera de evitar ser extraditado de los Estados Unidos mientras se protegía de quienes deseaban su cabeza. La mentalidad de Pablo siempre fue desde el principio que preferiría morir acribillado a balazos que ser extraditado a los Estados Unidos. Utilizando su inmensa riqueza e influencia, logró convencer o coaccionar a las autoridades locales para que le permitieran construir su propia prisión. Pero no estamos hablando de una prisión típica aprobada por el gobierno. Estamos hablando de La Catedral, también conocida como Hotel Escobar. Esta prisión no estaba diseñada para mantener a Pablo adentro, sino más bien para mantener a sus enemigos afuera. Tenía capacidades de defensa óptimas, se construyó en una montaña neblinosa para evitar ataques desde el aire, y estaba custodiada por hombres específicamente seleccionados por Pablo. Si podías encontrar el hogar, definitivamente no entrarías con vida.
La catedral obtuvo el apodo de Hotel Escobar, porque el lugar no era más que un hotel de 5 estrellas construido para que Escobar pudiera jugar a la prisión. El lugar estaba equipado con todas las comodidades modernas que se puedan imaginar. Un casino donde Escobar podía jugar con los hombres que había contratado para que lo custodiaran, una casa de juegos para su hija Manuela, un spa y hasta un campo de fútbol. Escobar no dejaba que fingir estar en esa prisión lo alejara del mundo exterior. A menudo recibía invitados y organizaba fiestas en la catedral. El lugar estaba lleno de habitaciones lujosamente amuebladas y no iba a dejar que se desperdiciaran. Incluso había juegos de casino. También se dice que Frank Sinatra subió una vez para tocar para él. Pero eso no fue todo, la catedral también estaba equipada con dispositivos de comunicación de última generación que le permitirían administrar su imperio de drogas desde la distancia. Casi parecía que no se podía deshacer de Pablo Escobar. Estaba destinado a aterrorizar a Colombia durante décadas. Por supuesto, ahora sabemos que esa no es la forma en que termina la historia. Después de la muerte de Escobar, la catedral se convirtió en un lugar abandonado, un cascarón de lo que solía ser. Durante varios años las estructuras originales fueron desmanteladas por personas que buscaban tesoros abandonados de Escobar. Hasta que, en 2007, un grupo de monjes benedictinos llegó al sitio y lo transformó. Hoy en día se utiliza como lugar de peregrinación religiosa y es mucho más edificante que en los días de Escobar. Incluso cuenta con un memorial a las víctimas del cartel de Pablo Escobar. Pablo Escobar poseía muchas propiedades en su vida. Algunas han sido abandonadas, otras reclamadas por la naturaleza y otras se han convertido en algo positivo, utilizadas para recordar a las víctimas de su reinado despiadado en Colombia. ¿Qué opinas de las muchas mansiones de Pablo Escobar? ¿Fueron un exceso incluso para un narcotraficante? Estamos ansiosos por conocer tu opinión en los comentarios.